Hola, yo soy Last Dragon y en este video vamos a hablar acerca del microcode de AMD o de Intel. El microcode es básicamente una actualización de firmware de los procesadores y sirve para hacerle parches o cambiarle la forma en la que trabaja, porque habrá salido alguna mejora, se habrá encontrado alguna mejor forma de hacer algo, de cómo usa las instrucciones del procesador, o se estará parchando algo acerca de alguna vulnerabilidad, como lo fue el Spectre o el Meltdown, que hace unos par de años fue un problema y un dolor de cabeza para prácticamente todos. No importaba si era Linux, Microsoft o con Windows. Pues bien, el microcode es una actualización del firmware del procesador. Y esto es una forma segura de actualizarlo, es decir, normalmente las personas lo que hacen es que actualizan el BIOS de la computadora, pero esto tiene sus riesgos, porque si no tienes un UPS o algo que te garantice que lo que estás haciendo es correcto, pues simplemente te puedes romper tu computadora y esta no va a funcionar más. O peor aún, a lo mejor lo que le pones no funciona del todo bien y necesitas hacer un downgrade. Bueno, con microcode esto es algo muy sencillo porque el microcode no se mantiene permanentemente. Es decir, si tú en el arranque de tu computadora no lo inyectas en el CPU, este usa las instrucciones del firmware que tiene de fábrica y se olvida de la actualización. Por lo que es algo muy seguro de hacer. Si tú encuentras un firmware de microcode para tu CPU que no funciona como tú esperas que funcione, pues simplemente no lo cargas la próxima vez y no pasó nada. Sigue usando la versión que sí te funcionaba porque la mantiene el CPU, el procesador, de forma indefinida, o sea, de forma grabada. Y pues esto es muy cómodo para hacer este tipo de cosas. Con esta breve introducción ahora vamos a ver cómo se puede hacer para tener microcode en Linux. En este caso va a ser un Debian, pero funciona perfectamente para cualquier distribución de Linux. Esto de los microcode no está limitado a Linux, pero es Linux de lo que trata este video. Sin ningún problema lo podría hacer Microsoft Windows, FreeBSD, cualquier otro sistema operativo, pero en este caso lo vamos a usar en Linux. Pues vamos ya, así se instala el microcode en Debian 11. Vamos a tener que hacer esto en dos pasos. Es decir, estoy usando una máquina virtual para instalarlo, pero no lo puedo demostrar en la máquina virtual porque ningún virtualizador ni de nivel 1 va a permitir que se haga lo que voy a hacer. A pesar de que los virtualizadores de nivel 1 permiten que uno ejecute cosas directamente en el CPU, obviamente esto cambia el comportamiento del CPU en general, así que esto, si yo lo hiciera en una máquina virtual eh, y me lo permitiera hacer en el CPU físico, lo que sucedería es que cambiaría el comportamiento de todas las máquinas virtuales, incluyendo la de la máquina real, o sea, algo que no debe ser, porque no se debe poder escapar nada de la máquina virtual a la máquina real y mucho menos a las otras máquinas que deben estar completamente aisladas. Aquí lo que ocurre es que tengo una máquina que tiene vulnerabilidades conocidas en el CPU. Esto lo hereda directamente a las máquinas virtuales. ¿Por qué? Pues porque la máquina real es vulnerable y como estoy llegando directamente al CPU en una virtualización nivel 1, pues aunque no puedo corregirlo desde la máquina virtual, la máquina real sí puede transmitirme sus vulnerabilidades a mí en la máquina virtual, porque es la base, es el raíz de todo. ¿Cómo podemos ver que hay vulnerabilidades en esta máquina virtual? Pues hay varias formas. Podemos hacerlo así y nos dice todas estas vulnerabilidades. Estas son las vulnerabilidades físicas conocidas del CPU. Esto no va a cambiar con lo que sea que hagamos porque ya es así el CPU por diseño. Esto, la única forma de quitarlo es que en las nuevas generaciones de CPU pues se corrija. Sin embargo, con el microcode podemos mitigar muchas de estas cosas porque cambiamos el comportamiento del CPU como si fuese un parche por su firmware. Como podemos ver que también estamos recibiendo heredado las fallas del CPU real, pues por ejemplo podemos darle un DMES, que son mensajes del kernel, y vamos a buscar pues por microcode.
que esto sería el parche. O sea, vamos a preguntarle si tiene microcodes, y esto nos va a devolver que no hay microcode, o sea, no hay parches, porque es vulnerable para TA y MD5, y el CPU pues no tiene códigos parchados, o sea, está al natural, es como es. Si vemos la máquina real, nos va a dar las mismas vulnerabilidades, porque pues es la base y nos hereda las máquinas virtuales. Y como dije, desde la virtual no podemos hacer la corrección, porque entonces estaríamos metiéndonos con el CPU totalmente real, y que además cambiaríamos el comportamiento del CPU incluso con las otras máquinas virtuales. Eso no tiene ningún sentido, eso no se puede hacer en máquinas virtuales, ni en Docker, ni en nada. O sea, esto es así porque así tiene que ser. Estamos aquí solo para mostrar la instalación, porque el efecto lo tendremos que hacer en la máquina real. La instalación de los microcodes, en este caso Debian, pero no es diferente a cualquier otro Linux, es pues instalar los firmware que ya nos da Intel o AMD. Y normalmente pues ya no los entregan empaquetados, no hay que hacer nada, o sea, no hay que ir a la página de Intel y descargarlos, aunque se podría. Pero pues aquí ya la mayoría de los repositorios de las distribuciones de Linux nos los entregan empaquetadito. Los firmware se almacenan en bar, en lib. Los firmware se almacenan en lib firmware, y aquí están los firmware de tarjetas de video, tarjetas de red, pero el que nos interesa es el de CPU. No está ahí. ¿Por qué? Porque no se lo hemos instalado, y porque desde la perspectiva de Debian, que Debian es de software libre, habría que decirle a los repositorios que queremos instalar software no libre, o que contiene código privativo, y por eso vamos a ir al apt source y decirle que queremos que use software no libre o con código privativo. No libre o que contenga código privativo con libre, o sea, una mezcla. Entonces le damos a actualizar para que tengamos acceso a esos repositorios, y nos dice que hay cosas por actualizar. A ver, pues vamos a actualizar de una vez. Es el virtualizador, ok. Entonces vamos a buscar los microcodes, search, le vamos a poner aquí microcode, y nos da todo esto, pero en realidad lo que estamos buscando es esta herramienta, pero esta herramienta depende de esta otra, ya sea de Intel o de AMD. Aquí arriba está AMD Code y acá abajo está Intel Code. Bueno, al instalar esta, también nos va a instalar lo que requerimos, como el EU Code Tool. Entonces aquí le vamos a dar a instalar esto y se va a traer la otra, simplemente porque es una dependencia. Entonces le damos a instalar y aquí vemos que se la trae con nosotros, y pues vamos. Y básicamente eso es todo. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, aquí lo importante es entender qué hace el microcode, para qué sirve y por qué está en sistemas operativos como Linux. Entonces aquí nos está diciendo que el Intel Microcode será actualizado en el siguiente boot. Como ya sabemos, es que lo bonito de esto es que si hubiese un bug en el firmware, simplemente reiniciando se deshacen los cambios. Esto está en una especie de memoria RAM, y que cada que se apaga se le olvida. Así que cada vez que arranca el kernel, inyecta este microcode para cambiar el comportamiento del CPU. Esto es mejor que actualizar todo el BIOS, porque como ya sabemos, si hay una falla de energía en ese momento y el BIOS no está preparado para sobrevivir a eso, pues ya perdiste tu computadora, por lo menos la tarjeta madre, que no son baratas. Y esto a mi gusto es mejor, porque además
cada vez que haya una actualización se va a poner a la última al día en cuanto a correcciones de errores del CPU, cosa que es más complicado de hacer con teniendo que actualizar completamente ya sea el EFI o el BIOS de tu computadora. ¿Y qué es lo que pasó después de haber hecho esa actualización? Pues se creó una carpeta, como ya estamos en los firmware, que se llama Intel Ucode. Y adentro de esto, todos esos archivos son básicamente los firmware para los CPUs de Intel, y con esos se va a actualizar el CPU, más bien dicho el microcode, el firmware de los CPUs, cambiando el comportamiento, como ya dijimos, de el CPU, corrigiendo de esta manera alguna vulnerabilidad. Pues vamos a ver qué pasa. Como ya les dije, estoy en una máquina virtual aquí y no puedo hacer nada porque eso violaría de lo que se trata una máquina virtual. No puedo corregirlo desde aquí. De hecho, el mismo QEMU, ya sea VMware, QEMU, VirtualBox, no deberían permitirlo. Tan no deberían que ni siquiera se entera de cuál es el firmware físico. Ignorando ahorita que instalamos esto es lo que habría que hacer en la máquina real. Aquí vine a hacerlo en la máquina virtual para que se den cuenta lo que hay que hacer, y lo sencillo que fue solamente instalar un paquete, en este caso Debian, y así sería también para Red Hat, Linux, cualquier otro Linux, cada uno con su paquetito, pero es la misma cosa. Y ya está, como nos dijo ahí, en el siguiente reboot pues ya se arregla. Lo malo es que no se va a arreglar, pues vamos a hacerlo, vamos a demostrar que la máquina virtual no tiene injerencia sobre la máquina real. Así que ahí se está reiniciando. Se supondría que ahorita que arranque está corregido los problemas de vulnerabilidades, pero eso no va a pasar. No puede, no tiene derecho a hacer eso. Entonces vamos a ver si arrancó. Ya arrancó. Y si le volvemos a preguntar en DNS, muéstrame lo que hay en microcode, todo lo que el kernel sepa de microcode, me vuelve a decir, ¿sabes qué? Sigo tan vulnerable como siempre porque no hay microcode a pesar de que ya se los instalamos. Y eso es por esta razón. Si nosotros venimos acá a buscar microcode, aquí debe estar en uno de estos, si no está aquí, está en proc CPU info. Okay, vamos a proc CPU info. Aquí debe haber una de estas líneas tiene que hablar del microcode. Aquí está, microcode versión 1. Esto actualmente sería imposible, es decir, no sabe cuál es el microcode pues porque está dentro de una máquina virtual. Aquí obviamente no puede ser la versión 1, o sea, estaríamos hablando de que este es un procesador de hace 20 años tal vez. Entonces eso no tiene ningún sentido y no podemos hacer una actualización sobre ese microcode pues simplemente porque no le está permitiendo el QEMU acceder a la máquina real en este tema delicado de lo que serían los códigos del procesador. No lo puede hacer esta máquina, no lo puede hacer ninguna, y ningún hipervisor que se respete lo va a permitir. No debe poderse hacer eso. Entonces ya aquí ya terminamos. Si queremos ver más info, pues por ejemplo si ponemos bugs, pues ahí nos dice los bugs que hay. Aquí está el TA, SDB, Meltdown, Spectre y todas esas cosas. A la inversa, como vuelvo a decir, la máquina real sí nos puede heredar sus vulnerabilidades, aunque nosotros no podemos parcharlos desde la máquina virtual. Vamos a terminar la máquina virtual y vamos a irnos a la máquina real, a la que está virtualizando esto. Esta es la máquina real. Esta máquina real, si vemos por ejemplo cat prot CPU info, aquí sí nos vamos a dar cuenta de que tenemos el firmware del microcode. ¿Dónde está? Acá está, microcode. El 5E. Ahí está, es el 5E. Ese es el verdadero firmware que tiene el CPU físicamente instalado. Y podemos ver que nos está mandando también la herencia de bugs a la máquina virtualizada. Ahí están, son todos esos. Si vemos el LSPU, pues ahí nos muestra también las vulnerabilidades. Esto es lo que nos toma de la máquina real y lo permite heredar a la máquina virtual.
pero aquí ya podemos ver por lo menos que sí entiende de microcodes y que tiene acceso al microcode. ¿Cómo podemos saber que tiene más acceso al microcode? Pues porque repetimos el mismo comando y ahora el efecto es diferente. Le damos un demaze y vemos que vamos a ver qué tiene aquí en microcode, la máquina real. Y nos dice, mira, no hay ningún microcode, pero como ya tienes acceso te voy a decir que sí está vulnerable en esto y está vulnerable en esto en el MD5. Y no hay microcode. Entonces, si aquí hacemos la instalación que hice en la máquina virtual, pues se corrige este problema. Lo hice en la máquina virtual porque yo ya de hecho lo tengo instalado en la máquina real para corregir estas vulnerabilidades. Ahora, si yo ya lo tengo instalado, ¿por qué dice que no hay microcode? Si yo lo tengo instalado, de hecho aquí debe de estar en lib firmware, aquí debe estar todos los firmware que tengo de la máquina real. Aquí debe estar la carpetita de los firmwares. Tenemos los firmware de AMD, pero no es AMD esta máquina, este es un Intel. ¿Dónde está la carpetita de Intel? Bueno, entre todo eso está. Ahí está Intel Ucode. Es que tengo demasiados firmware para tarjetas de red, tarjetas de video y todas las cosas que uso para virtualizar y hacer los laboratorios. Ahí están. Entonces, si realmente están ahí los firmwares, ¿por qué no los está ejecutando? Si ya lo tengo instalado y el propósito de haberlo hecho en la máquina virtual era solamente para mostrar la instalación que no hubiera podido mostrar aquí porque ya está instalado. O por lo menos no se hubiera visto tan natural porque ya está instalado. Me hubiera salido un mensaje diciendo ya lo tienes instalado y ahí hubiera acabado mi demostración de instalación. No lo tiene instalado porque nosotros le podemos pedir que no meta el firmware al momento de arrancar. ¿Por qué haríamos eso si queremos tener los firmware? Pues como dije hace un momento, es más seguro hacer esto que hacerle una actualización al BIOS directamente. Si el firmware trajera una vulnerabilidad, un bug, en vez de arreglar algo, resulta que rompe más cosas de las que arregla, nosotros podemos decidir no cargarlo y quedarnos con el original. Entonces aquí tenemos el original de la máquina, el CPU, Red Microcode. El original de este CPU es el firmware con el que vino de fábrica, 0x5e, que es viejo y tiene algunas vulnerabilidades como ya vimos. Tiene estas vulnerabilidades más las que hemos visto en el LS CPU. Pues resulta que si este firmware rompiera más cosas de las que arregla o de pronto no me sirve porque hace algo, hace que la máquina se comporte de una forma extraña en donde ya simplemente no me está resolviendo ningún problema, me está causando más. O sea, me llega a ser más barato trabajar con estas vulnerabilidades que con los problemas que me causa arreglarlas. Por algún motivo, normalmente eso no ocurre, pero por algún motivo pudiese ocurrir, pues yo puedo decidir no arrancarlo. Y como no se lo clavé a la tarjeta madre, no se lo puse como una actualización de BIOS, sino algo que ocurre al arranque, yo le digo al kernel de Linux, ¿sabes qué? En este arranque no se lo pongas, déjalo como es originalmente. Y con eso sigue arrancando sin el problema de arruinar mi tarjeta madre, porque esto del microcode, como ya dije antes, se encuentra en una especie de memoria RAM del CPU y cada que se apaga o cada que se reinicia, se le olvida que lo tiene hasta que se lo vuelven a decir. Y cuando se le olvida, usa el que originalmente tiene. Entonces, ¿dónde le dije que no quiero que lo use? Se lo dije en el grupo. Pues es el momento de kernel, de arranque del kernel. O sea, sería súper obvio que es ahí donde le dije que no quería que lo usara. Entonces, aquí buscamos la línea de arranque del kernel. Por aquí tiene que estar. Con calmita, porque estoy leyendo demasiadas líneas. Que mejor vamos a buscarlo. Esto tiene un ls.
tiene un ls y tiene un ucode. Mejor vamos a buscar ucode. Ahí está. Como tiene ucode, esta línea de kernel, que es con el kernel con el que estamos trabajando, el 5.10.14, que es con el que arranqué. Si vieron el video de Play Mode, aquí le pasamos al kernel cosas para que arranque y las arranque desde el init run. Esto de acá está haciendo lo opuesto. Este es un disable ucore ldr. Esto es, deshabilita el microcode. El que sea que tenga, no lo uses. No quiero que uses nada, usa el original. Y esto es lo que hace el disable. Deshabilítalo, no lo quiero. Pero como yo ya lo tengo instalado, si lo que quiero es usarlo, pues le quito esta línea, más bien dicho, este parámetro de arranque del kernel. Y como ya está instalado, la siguiente vez que arranque me va a decir, ahora sí quiere que use los nuevos firmware que instaló con el microcode. Pues le damos aquí guardar y al reiniciar, ahora sí va a saber que queremos usar los firmware que están instalados. Entonces con calmita esperamos que la máquina física reinicie. Con calmita. Parece que ya va a acabar. Desde aquí estoy viendo el monitor de la máquina real. Y parece que ya merito. Todavía no he terminado de arrancar las tarjetas de red. Entonces, todavía. Le está aplicando también los firmware a las tarjetas de red y todo. Los tengo todo actualizado con los firmware a las últimas cosas de los chipset. Por eso tarda un poquito en arrancar la máquina real. Ya está, ya arrancó. Y ahora, ahora que ya arrancó, podemos volver a hacer la petición de decirle, a ver, en TheMesk, muéstrame lo que tengas por microcode. Y ahora la respuesta es diferente. Me dice, ¿sabes qué? Tu microcode se actualizó a la revisión 0S con fecha del 2021, esto creo que es abril, el 29 de abril del 2021, o sea, prácticamente hace un año. Parece que no tenemos más actualizaciones para este CPU desde hace un año. Y podemos ver que ya tiene mitigaciones. Ya no sale aquí las vulnerabilidades que habíamos visto de MD5 y otras cosas. Ya no salen porque están parchadas y obviamente ya no me dice que no hay microcode. Me está diciendo sí que hay microcode y se actualizó con el driver de versión 2.2. Está con esta firma. La revisión, o sea, es esta versión, la 0xEC, y con eso es con lo que estás corriendo ahora. ¿Cómo podemos ver que es cierto? Pues porque si vamos al prop CPU info y le pedimos microcodes, antes aquí salía, creo que 0.5 era, pero ahora dice EC, como lo dice acá en la revisión. Le ha inyectado a tu CPU y a todos sus núcleos el firmware 0xEC. Y con eso ya hemos parchado algunas de las vulnerabilidades que traía este procesador. Ahora, si le pedimos información al LS CPU, nos va a seguir diciendo que tenemos estas vulnerabilidades. Claro que sí, porque físicamente el CPU las tiene, o sea, originalmente las tiene. Están ahí porque así se diseñó el procesador. No nos dice ahora con esto, con el DMESC, ya no salen esas vulnerabilidades con el DMESC porque cambiamos la forma en la que funciona el CPU. O sea, le hicimos un parche suave, un parche de código, de microcódigo en este caso, y pareciera que es otro CPU completamente diferente. Ya tiene los parches, ya no salen las vulnerabilidades, pero si se lo quitamos, que fue lo que hicimos para hacer la demostración, nos vuelve a poner las vulnerabilidades porque realmente están ahí. Sin el microcode, las vulnerabilidades despiertan y siguen estando ahí. Y pues con esto creo que ya queda entendido la importancia que tiene que hagas actualizaciones de microcode de tu CPU. O sea, no solamente es lo que te dieron cuando te lo vendieron. Intel va liberando parches del microcode
y tú pues tendrás que descargarlas y ponerlas. Lo bonito de esto, como dije anteriormente, es que no lo tienes que escribir en piedra como si fuese una actualización de firmware de EFI o de BIOS, con la posible desventaja de que si lo haces mal rompas tu tarjeta madre y ahora tengas que comprar otra. Porque como vimos, si yo desactivo la carga de estos y deshabilito el microcode, regreso a lo que tenía. O sea, aquí no hay forma de que se rompa nada. Si este parche no me funciona, lo dejo de usar y espero que haya otro y ya está, no pasa nada. O sea, no he roto ni mi CPU, ni he roto mi tarjeta madre. Simplemente elijo con qué versión de parche funcionar, con qué microcode del código que trae, ya sea el original de fábrica o el que estoy parchando en el buteo. Y ya está, sin problemas. Espero que esta información te haya sido útil porque es una forma de actualizar tu procesador sin tener que pagar por el cambio o sin tener que hacer cosas arriesgadas como actualizar el BIOS o el EFI de tu computadora. Y pues nada más, si tú conoces a alguien que le pueda servir este tipo de información, por favor compártele el video. También puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. En la descripción del video te dejo una liga hacia nuestra comunidad en Telegram, donde puedes participar ya sea ayudando a alguien si tú conoces la respuesta o solicitando ayuda si es que alguien conoce la respuesta, podría ayudarte. Pues nada más, yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo. Adiós.